Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre, entrando, Padre mío, estamos en tu presencia, te damos gracias, te damos la honra y la gloria. Reconocemos, Padre mío, Señor, que tú eres el Dios sobre todas las cosas, Padre, y esta noche, Padre mío, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para traer la enseñanza de tu palabra, Señor, a un pueblo, Padre mío, Señor, que reconocemos con venir a la iglesia que estamos sedientos y necesitados de ti, Padre, y que somos pobres de espíritu, y cada vez que necesitamos venimos a tu casa, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Usa, Padre mío, Señor, Padre mío, Señor glorioso, mi vida para exponer la palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento, hermanos, y vamos a iniciar la enseñanza, ¿verdad? Ya venimos recorriendo, ¿verdad?, la enseñanza que nos han venido dando. El hermano Mauro nos enseñaba la semana pasada y nos exhortaba, ¿verdad?, que él quisiera enseñar, pues que le hablara con el pastor. Y hermano, y yo igual lo mismo, ¿verdad?, que no se pierda esta bendición, porque y luego nosotros somos a veces de lengua larga. Es que el pastor a mí nunca me da parte. No es así, hermano. Yo sé que no es así, ni aquí ni en otra iglesia, ¿verdad? Entonces yo les animo de que no se pierdan la bendición. Nos enseñaba la semana pasada, hermano, de que la sede de Jerusalén, la sede de la iglesia era en Jerusalén. Pero algo ocurrió que ya no era Jerusalén, sino era Antioquía. Antioquía, ¿dónde queda? Hace 4 semanas el pastor preguntó, ¿dónde queda Antioquía? Yo me acuerdo, dije, yo en Turquía, ¿verdad? Pero hermano, reconozcamos, ¿verdad?, que a mí se me olvidó que hay 2 Turquías, una en Siria y otra en Turquía, ¿verdad? Y hoy lo vamos a mirar también, ¿verdad? Entonces la sede se movió para Antioquía. ¿Por qué razón se movió a Antioquía? Se movió a Antioquía, hermanos, porque en Jerusalén fue la revuelta, fue el inicio, fue, hermanos, el punto clave de la revolución, de la persecución a la fe, a los cristianos. Recordemos que Esteban, hermanos, fue perseguido, fue muerto, ¿verdad?, en el punto de Jerusalén. A causa de la persecución, a causa de la fe, hermanos, muchos creyentes nuevos tuvieron que huir de Jerusalén, tuvieron que huir a otros lugares, tuvieron, hermanos, que a causa de esconderse, de salvar su vida. Muchos corrieron, hermanos, a Chipre, muchos corrieron a Atenas, muchos corrieron a todos los lugares. Fue el inicio, hermanos, de la persecución, ¿verdad?, de la iglesia. Y entonces, a causa de la persecución, hermanos, los judíos corrieron de su propia tierra, dejándola, pero era un plan divino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque los creyentes solamente estaban enfocados en Jerusalén, ¿verdad? Pero Dios no era el plan de Dios ese. Acuerda que Jesucristo dijo que el evangelio será predicado hasta el último rincón de la tierra. Ahora creemos, hermano, que el plan divino de Dios era sacar al pueblo, a los creyentes, a la fuerza. Amén. Entonces había algo que todo fue por momentos. Todo eso no pasó, hermano, que pasó ayer y ya mañana pasa otra cosa. No, pasaron años para que esto sucediera. Recordemos, desde que Saulo se convirtió, pasaron 3 años para presentarse a los apóstoles. Después, hermanos, pasaron otros 10 años, porque Pablo, hermanos, primero fue el segundo. ¿Por qué? Porque Bernabé, vamos a leerlo, era Bernabé y Pablo. Y la Biblia dice, el libro de los Hechos, Bernabé y Pablo iban. Bernabé y Pablo se presentaban. Y en el capítulo 13, que vamos a estar escudriñando hoy, cambia la historia, cambia de líder, cambia la situación. Ya no es Bernabé y Pablo, ahora es Pablo y Bernabé. ¿Por qué razón, hermano? Vamos a mirar muchas cosas, ¿verdad? Entonces Pablo viene siendo la cabeza ahora del liderazgo de esto. A causa de la persecución, hermanos, muchos judíos corrieron, ¿verdad? Pasaron los años, vino en el año 30 después de Cristo, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo,
según la historia del año 60, vino lo que es la quema del templo, la persecución. 300 años después, hermanos, vino lo que es Constantino, ¿verdad? La persecución de la iglesia, de Roma y todo, hermano. Bueno, hermanos, y la historia sigue contando fechas tan importantes, fechas y fechas. ¿Y qué ocurrió con los judíos? A causa de la persecución, los judíos iban llegando a tierras extrañas. Y ellos no acostumbraban tener apellidos como nosotros hoy en día. Nos reconocemos que nuestro padre, por ejemplo, mi abuelo, tatarabuelo, yo no sé a dónde se inventaron ese apellido de Joya. Yo no lo sé. Y yo he preguntado a mi papá y no, pues me empieza a decir que tu abuelo y que tu abuelo y papá. Pero ya no sabemos de dónde vienen nuestros ancestros. ¿Sabe por qué? Una de las razones que los judíos, hermanos, ellos venían perseguidos y ellos no tenían apellidos. Entonces ellos llegaban a unas tierras solamente con su nombre, que el hijo de Mateo, que el de Mateo tuvo otro hijo, y así iban con la descendencia. Pero entonces llegaban a los campos y aquí necesito tener un apellido para conservar mi vida. Y se podían inventar apellidos. Por ejemplo, miraban un águila volando, mi apellido va a ser Aguilar. Llegaban a los campos, mi apellido va a ser Campos. Mi apellido va a ser, llegaban a un río, va a ser Ríos, o Rivera, o Cabeza de Vaca. Todo eso es así, hermano. Entonces ellos tuvieron que guardar su vida, pero ¿sabe qué? Dentro de ellos ya llevaban la semilla del evangelio, porque era el propósito de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo fue el inicio de toda esa persecución, ¿verdad? Entonces, hermano, el evangelio se fue extendiendo conforme a los años, conforme fue pasando los años. El evangelio, hermano, el diablo se ha levantado con la palabra de Dios con tal de deshacerlo, con tal de distorsionarlo totalmente, ¿verdad? Ha distorsionado muchas cosas, pero el evangelio, la palabra de Dios, todavía sigue intacta, ¿verdad? Hay una de las razones, hermanos, que han pasado los años. Y mírese, ¿cómo es esto? ¿Cuántos años tiene que murió el Señor Jesucristo? Ya va a ser 2000 años, ¿verdad? Faltan 11 años para que se cumplan 2000 años que el Señor fue a la cruz, ¿verdad? Y haciendo las cuentas, 2000 años ya van a ser, y nosotros ahora estamos creyendo en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo fue? Miren, en 1494, el 12 de octubre, si bien recuerdo, un judío llamado Cristóbal Colón llegó a las tierras de América. Se cree la historia, hermano, que ellos trajeron el evangelio, pero supuestamente los hallazgos, se cree que ya habían llegado más gente a América. ¿Por qué? Porque han encontrado grabaciones en piedras de escritos judíos, de escritos bíblicos. Entonces significa que la persecución de los judíos ya habían llegado antes a América, antes que Cristóbal Colón, ¿verdad? Esto es a causa de la persecución. Han pasado los años y han pasado fechas históricas, fechas que nos han marcado nuestra vida. Que, hermano, que si hablamos de historia, yo quiero hablar un poco de historia porque ahí vamos a hablar un capítulo. Hay 3 cosas importantes que vamos a mirar en este capítulo, o 3 puntos importantes, y uno de ellos es la historia que Pablo cuenta. Pero yo le quiero contarle un poco de historia para mirar cómo nos entrelazamos nosotros. Por ejemplo, si yo les pregunto o yo les cuento qué pasó el 20 de julio de 1969. Ese día llegó por primera vez el hombre a la luna, ¿verdad? Y hermano, y entonces la historia cambió. ¿Qué pasó el 20 de agosto de 1945? ¿Verdad? Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en Japón. ¿Qué pasó, hermanos, el 14 de mayo de 1948? Israel nació como nación pura, ¿verdad? Entonces esas cosas, hermanos, nos han marcado nuestra historia, nos llama la atención la historia. ¿Y qué pasó el 6 de julio de 1981? Nació el pastor de esta iglesia, hermanos. Nació el pastor de esta iglesia, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su vida de él, hermano? Aleluya. Impresionante, hermano. Me contaba la mamá de él de que ha tenido, no me acuerdo cuántos, si no me quiero equivocar, creo que 3 abortos, y ya había tenido abortos, pero cuando nació el pastor, hermano, nació, pero yo creo que ya venía con un propósito. Amén. Dios lo apartó, ¿verdad? Y le dijo: vas a conocer gente, vas a cargar con tanta gente, ¿verdad? Y ni se imaginaba, hermano, conocerlo.
Fechas importantes que nos marcan nuestra vida. Amén. Por ejemplo, un 20 de noviembre de 1999, eran las 2:45 de la tarde cuando esa flor de girasol me dijo que aceptaba ser mi novia. ¿Verdad? Fechas que nos marca la historia. ¿Por qué digo historia, hermano? ¿Por qué hablamos historia? No estaba en el plan contar historia. Pero Pablo, hermanos, del capítulo 12, del versículo 13, del capítulo 13, versículo 12 en adelante, Pablo se para enfrente de la congregación. Y Pablo empieza a explicarles, hermanos. Ahorita vamos a estudiar Biblia, ¿verdad? Me interesa mucho que entremos con la palabra de Dios. Pero acuérdense que todos tenemos una tarea y el cual, si no la leyó, está reprobado. Todos tenemos que presentarnos a la iglesia los viernes y haber leído el capítulo que nos toca leer. Entonces no me preocupa mucho leer Biblia ahorita. Pablo poniéndose de pie y empieza, hermanos, a hablar. ¿Por qué? Porque en la sinagoga se acostumbraba que se les daba un momento a cada persona que quisiera expresar algo conforme a la fe, conforme al testimonio y conforme a las experiencias que han tenido en el Señor, o por ejemplo en el momento de cómo le ha ido en la vida, en la creencia de la Torá de aquel tiempo, ¿verdad? Pablo, poniéndose de pie, hermanos, empieza a explicarles algo muy tremendo al pueblo judío, a los creyentes en la sinagoga. Les empieza a decir, desde Samuel, les empieza a decir, hijos de Abraham, creyentes, ustedes vienen de una descendencia. ¿Qué les empieza a decir? El pueblo de Israel viene desde Abraham, viene desde Samuel, viene ungiendo a Saúl, y les empieza a decir algo. Samuel ungió a Saúl y Saúl fracasó y fue uno de los reyes perversos. Después vino a David. David también falló delante del Señor. Después vino, hermano, y les vino trayendo la historia desde atrás. Les fue enseñando desde el momento que el hombre, que los judíos, que la nación ha venido transcurriendo. Dios ha levantado hombres, pero el pueblo de Israel ha sido terco, ha fracasado. Les trajo la historia de que el pueblo venía fracasando. Entonces les presenta, les entra, ahora sí, les mete a Jesucristo, la nueva salvación, el nuevo camino, el nuevo evangelio, la nueva luz, la nueva esperanza de Israel. Ahora sí, por eso dice, ya no habrá más tinieblas, porque ahora viene Jesucristo, les viene a introducir la luz en el corazón, la nueva fe, ¿verdad? Entonces Pablo porque, hermano, ¿por qué les cuento la historia? Porque Pablo así empezó contando la historia, que Israel venía de fracaso en fracaso, que Israel, por más que hacía en sus intentos, en sus esfuerzos, venía fracasando. Entonces Pablo les hace ver en su mente, desde que nosotros existimos como pueblo, venimos fracasando. Aunque tenemos un Dios que ahí está detrás de nosotros, nos restaura, nos levanta, nos pone jueces, aún así venimos fracaso y fracaso. Entonces les presenta a Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, allí lo que nos enfocamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos enseña allí Pablo? Vamos a mirar el capítulo 13. Sí, 13, me toca a mí. Hechos 13. ¿Por qué será que cada vez que quiero leer Hechos yo leo Hebreos? Aleluya. Entonces, a Hechos 13, ahorita vamos a iniciar, hermanos, en el versículo 1. Dice, habiendo zarpado, Hechos 13, Hechos 13. Amén. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, a Pisidia, y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Mira, ¿a dónde llegaron, hermanos? Ahora, importante esto, ¿verdad? Decía el hermano hace 8 días, Mauro, que llegaban a predicar. En aquel tiempo, hermanos, en el liderazgo de Bernabé, vea cómo es importante distinguir una cosa. En el liderazgo de Bernabé se daba más llegar a predicar a las sinagogas, adentro, donde estaba la gente de fe. Pero cuando va cambiando las cosas, cambia de liderazgo, Pablo ya no va a las sinagogas. Sí va, claro, pero el enfoque de Pablo es llegar a donde está el gentío, a la gente, gritándole a la gente, anunciando el evangelio a la gente, en la nueva salvación, la nueva fe, ¿verdad? Entonces es importante aquí, pero algo resalta acá, hermanos. Entonces dice acá, se sentaron y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa la señal en silencio con la mano y dijo: varones israelitas. ¿Qué les dijo, hermano? Le está llamando, se está refiriendo, ¿verdad?, a un pueblo específico. Amén. Varones israelitas y a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Mirad, hermanos, aquí ya empieza Pablo a introducir un evangelio, ¿verdad? Una recordación de a dónde lo sacó Dios, ¿verdad? Entonces ahí les empieza a recordarles, a meterles la historia de a dónde venía su linaje, de a dónde vienen ellos fracasando. 18 dice: y por un tiempo como de 40 años soportó en el desierto. Ahí les empieza a decir: acuérdense que estuvimos 40 años en el desierto a causa de su rebeldía, y Dios nos aguantó, Dios nos soportó, Dios nos dio de comer acá, y no me lo merecíamos. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Imagínense, le está diciendo otro fracaso. Luego pidieron rey. Ahí viene lo que es Saúl. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de una tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y quien hará todo lo que yo quiero. Recordemos que David también tuvo una de las fallas, ¿verdad? Pero no nos vamos a enfocar en esto. 23, de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó Jesús por Salvador a Israel. Perdón, hermano, de la descendencia de hablando de David, ¿verdad? Lo dice también Isaías capítulo 11, versículo 1, de ahí podemos leer, ¿verdad? De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos de linajes de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni a las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios, lo levantó de los muertos, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo.
y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Amén. El cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo he engendrado hoy. Y en cuanto a aquel le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Para eso, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según su voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificado de todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra de nuestros días, obra que no creéis si alguno os lo contare. Vamos a parar hasta aquí. ¿Se da cuenta el sermón que mete Pablo, hermanos? ¿Se da cuenta? Y mire, se da cuenta el sermón. Aquí, hermanos, no vamos a estudiar homilética ni vamos a enfocarnos en enseñar cómo predicar. Pero el apóstol Pablo aquí no entra, hermanos, bromeando, no entra jugando, no entra dando chistes, no entra, hermanos, trayendo ilustraciones, no entra trayendo testimonios personales de su vida, porque eso era el propósito de la sinagoga, que trajeran palabra de fe, ¿verdad? En ese momento, por eso le dieron la parte que si alguien tenía algo que hablarse. Pablo, hermanos, trae la historia viva, la palabra de Dios, les trae la recordación y les incrusta, les mete en su corazón, hermanos. Ahora, lo importante de todo esto, hermanos, que en la sinagoga se leía la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero ahora Pablo ya no está solo, sino ahora ya está el Espíritu Santo con la boca que Pablo habla, hermanos, la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Porque vamos a leer atrás, ¿verdad? Ya no van esas palabras, hermanos, que solamente son escuchadas. No, ahora van esas palabras con llenura, con sentimiento, que compujen el corazón, que llegan al alma, que penetran los huesos, hermano, que se enchina la piel cuando uno escucha. Todo eso lo había leído por generaciones, por años, desde pequeño, y nunca lo había entendido de esta manera. Ahora, de oídas te había oído, pero mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque la venida de Jesucristo es la perfección del evangelio, hermanos. Amén. Porque el Espíritu Santo hace redarguir, hermano, y hace ver que miremos el evangelio, que lo entendamos. Por ejemplo, yo le puedo decir, iba Jesús cargando la cruz, hermano, le iban golpeando, y se para Pilato, si bien recuerdo era Pilato, y le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Sabe? Yo me imagino, ¿sabe qué dijo Jesús? Lo tienes enfrente y no te das cuenta. Lo pensó, me imagino. Porque en aquel tiempo el que no tenía la presencia, no recibía el evangelio, podían tener todo enfrente, la palabra del Señor, y no lo entendían, no lo miraban. A Pilato le pasó Jesús enfrente, cara a cara, se miraron los ojos y no lo reconoció. Bienaventurados, hermanos, quien sin conocer, sin verle, hemos creído en el evangelio del Señor. Amén. Los que no estuvimos mirándole en aquel tiempo al Señor Jesús, ahora nosotros, hermanos, por medio del Espíritu Santo, porque alguien nos predicó el evangelio, nosotros hemos creído. Y yo le puedo preguntar, hermano, ¿cuál fue tu primer día que tú llegaste a una iglesia? ¿Quién fue el primer que te predicó? ¿Quién fue el primero que te llevó la palabra del Señor? A mi vida, hermanos,
A mí me predicó un testigo de Jehová cuando yo tenía 7 años. Fue la primera vez que yo escuché la palabra de Dios. Y yo nomás, porque no podía decir nada, no entendía, pero aquí lo tengo todo lo que me decía. No se me olvida. Me ilustró todo, hermano, la tierra, jugando con los leones, yo arriba de ellos y todo. Pero me habló, no se me olvida. Pero Dios no me apartó para estar con ellos. Dios me apartó para estar en el camino correcto, ¿verdad? Entonces, hermano, a mí, yo lo recuerdo. Años después yo vine al Evangelio. Pero yo le quiero preguntar, ¿tú recuerdas quién te predicó el Evangelio? Damos gracias a aquellos hombres, hermanos, que Dios usó, ¿verdad? Para que nosotros escucháramos el Evangelio. Y muchos de nuestros hijos han nacido en el Evangelio, hermano. Como el pastor, yo sé que nació en el Evangelio. Betty creo que también. Mis hijos han nacido en el Evangelio, ¿verdad? Han crecido. Mis hijos, hermanos, han crecido en las bancas de las iglesias. Si se me van a dormir, se me duermen allí en mis pies, pero no fuera de mi vista. Siempre ahí los tenía yo. Y así, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Es una bendición estar que crezcamos en la iglesia del Señor. Pero ¿sabe qué? Siempre hay alguien que tiene que romper el hielo, ¿verdad? Porque hemos creído el Evangelio que se nos presenta. Amén. Sigamos, hermanos, leyendo. Nos regresamos ahora sí, 13:1. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Hay 2 puntos más que queremos ver, ¿verdad? No sé, pero estando aquí se entra uno un calorcito. Muy bien. Dice así, 13:1, dice, 13:1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que a los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Entonces, ¿qué había en la iglesia, hermanos? ¿Había qué? Había miembros también, ¿verdad? Es como nosotros aquí, hermano, la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia joven, no quiero decir que la iglesia es vieja, la iglesia es adulta. Quiero decir que la iglesia era joven en aquel tiempo, ¿verdad? Apenas empezaban. Es necesario recalcarlo porque el Hechos 13:1 lo dice así. Había entonces en la iglesia, ¿qué es iglesia, hermanos? ¿Sabe? Yo nunca me había interesado. Yo pensé que la palabra iglesia venía de la palabra de la teología apostólica católica romana. Y no, hermano. La palabra iglesia quiere decir, no es ni latín, no es ni español. La palabra iglesia, apartados de, o aparte. O sea, es algo curioso que yo no lo había visto. Pero la palabra iglesia son los apartados. Amén. Entonces ahí viene a encerrar, hermano, que el mundo nos hace bullying, pero somos los apartados. ¿Apartados qué? Del bullismo, decía la hermana usted, hermana, decía que el cuerpo lo sabe, pero eso es allá en el mundo, ¿verdad? Porque muchos se van decía Luisito, muchos se van al antro, la juventud, muchos se van a ver Ana Graviel, que está por ahí en Seattle, y muchos que todo esto por ahí alrededor, hermano, a los conciertos, muchos a las barras y todo. Pero los apartados, ¿a dónde se van? ¿Por qué? Porque son apartados. Amén. Y yo sé, hermanos, ¿verdad? Yo sé, porque yo fui creyente, ¿verdad? Fui creyente, y yo creo que todos tenemos una manera de creer.
pero yo sufrí mucho en mis principios, de mis primeros pasos. El primer año, hermanos, a mí me llamaba mucho la atención irme a lo que yo estaba acostumbrado. Quería seguir con la vida de costumbre. Y a mí me llamaba mucho la atención, hermano, me ardía la sangre por dentro escuchar la música, en los bajeos, las bocinas, y yo en la casa, hermano. No fue fácil. Y solamente la mano de Dios, hermano, me ayudó. Y créeme, una vez me fui, pero así como llegué, así me fui regresando, ¿verdad? Y llegué hasta la puerta de un lugar. Tenía que ser tal vez unos 2 meses de convertido. Pero hermano, hasta el día de hoy, ¿verdad? Puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor, ¿verdad? En la iglesia, apartado significa iglesias aparte, los de apartado, los que están ahí. ¿A dónde nacieron las sinagogas? Las sinagogas no nacieron en Jerusalén. Las sinagogas nacieron, hermano, a causa de la persecución. ¿Por qué? Porque los perseguidos tenían que tener un lugar de encuentro y le titularon sinagoga, ¿verdad? Lugar de encuentro, lugar de reunión, lugar de lectura de la palabra del Señor del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ¿qué había en la sinagoga? Había un grupo de administradores. Y quiero que resalte esto, quiero que se enfoque esto. En el tiempo de la que la iglesia era joven, solamente tenían que ser rabinos especializados, rabinos, hermanos, que desde su niñez tenían que ser entregados a la iglesia. ¿Para qué? Para que todos los días se aprendieran la palabra del Señor, especialmente los primeros 5 libros, lo que le llaman el Pentateuco. Lo dije bien, si no, complételo. Tenían que estudiar los 5 libros y escudriñarlos, los 5 libros que Moisés escribió, ¿verdad? Esos hermanos crecían en la sinagoga, eran educados en la sinagoga, eran instruidos, así fue Pablo también, y fueron crecidos, hermanos, apartados totalmente para la obra del Señor en las sinagogas. En la sinagoga no se permitía otra raza, que quede claro. No tenía que haber de piel morena, no tenía que haber menos mexicanos, no tenía que haber menos de otra nación, no tenía que ver griegos, nada, hermano, nada que ver. Tenía que ver específicamente sangre judía, totalmente, del linaje de Leví, o sacerdote de Aarón, de la descendencia de Aarón, sacerdotes. Hermano, era muy difícil. Pero en el libro de los Hechos, en el tiempo de la transición, ¿verdad? En el tiempo de los cambios, aquí miramos algo muy importante, ¿verdad? Aquí nos da una lista. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿había qué, hermanos? Profetas, maestros. Amén. Bernabé, ¿de dónde era Bernabé? ¿Alguien recuerda? Bernabé no era de Jerusalén, no era de Israel. Bernabé era de Chipre, era nacido en Chipre. Ahora, vamos a seguir con Simón, el que se llamaba Níger. ¿Saben, hermanos? Yo no lo sabía, pero estudiando, ¿verdad? Lo que hemos leído, a veces leemos, pero no nos enfocamos. Simón se cree, ¿verdad? Se cree, no hay un registro específico. Se cree que fue el que le ayudó a Jesús a cargar la cruz, ¿verdad? Cuando la llevaba al Monte Calvario, se cree. Esto no hay un registro. Pero cuando dice Níger, significa que es africano. Yo no lo sabía esto. Y Níger significa piel oscura. Por eso ahí viene la palabra grosera de aquí de los gringos, ¿verdad? Que le dicen a los morenos, ¿verdad? Níger viene siendo un africano. Ahora se da cuenta, uno de Chipre dentro de la sinagoga. Ahora, un africano de piel oscura dentro de la sinagoga. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, hermano? Porque ya están cambiando las cosas. Ya no hay judío ni griego. Amén. Entonces, todo aquel que recibe al Señor Jesús tiene entrada al lugar santísimo. Y se estaba haciendo visible en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1. Entonces estaba Níger, ¿verdad? Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio de Cirené. ¿Quién era Lucio de Cirené?
Lucio de Cirené era un gentil, no dice, no registra de qué lugar, hermano, pero no era judío, era un gentil. Ahora viene, hermano, después de Lucio de Cirené viene Manaén, el que se había criado con quién, hermano. ¿Y por qué lo menciona, hermanos? Porque fíjese, me llama mucho la atención y se me viene a la mente cuando dice que uno es dejado y el otro es arrebatado, llevado. Mira, se crecieron juntos. Tal vez tuvieron la misma maestra, el mismo maestro, tuvieron la misma educación. ¿Por qué no? ¿Verdad? Tal vez tuvieron, hermanos, fueron compañeros de la calle. Tal vez, hermanos, tuvieron la misma educación. Tal vez alguna vez tuvieron en la misma sinagoga. Pero ¿sabe qué? La decisión es personal. Uno fue un asesino y el otro fue apartado para el Señor. Amén. ¿Se da cuenta? A veces, hermanos, hay historias tremendas que Dios reprenda al diablo, que no nos pase en nuestra casa. Pero a veces tenemos hijos que uno escoge ir el camino de la luz y otro camino de las tinieblas, ¿verdad? Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? No vinieron, ¿verdad? No vinieron, ¿verdad? Entonces, hermano, muchas de esas cosas, muchas historias pasan así. Mira, ¿cómo es? ¿Por qué lo dice la Biblia? El que se crió con Herodes. ¿Herodes quién fue? El patriarca, ¿verdad? El jefe, el gobernador de aquel momento, ¿verdad? Y el otro escogió irse mejor, conocer el evangelio. Y luego sigue diciendo, hermanos, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Y quién después? ¿Quién era Saulo? Yo sé que era Pablo, hermano, pero ¿quién era Saulo? ¿Cuál era su título? ¿Cuál era su entrega? Amén, sí, pero ¿cuál era su título? No, ¿cuál era el título? A ver, si alguien se recuerda. Era un rabino. Él era un maestro, era un instructor, un maestro de la ley, era un instructor, era un rabino. Él creció, hermano, él creció en su casa, nació, pero lo entregaron al templo y creció bajo los pies, bajo ese liderazgo de un líder rabino que se llamaba Gamaliel. Entonces, Pablo tuvo el título de rabino. Ahora, usted ve el grupo aquí, hay un negro, un gentil, Bernabé de Chipre, un judío y un rabino. ¿Qué grupo, hermanos? Ahora se da cuenta. ¿Qué grupo? Una variedad. Cuando antes no se permitía esto, solamente tenían que ser solamente 100% judíos. Ahora hay un grupo diferente. Entonces, allí, hermanos, sucede algo. Había que, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. ¿Quién era Bernabé, hermanos? Acordemos que Bernabé era un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre, hermanos, casi no miramos nosotros la vida de Bernabé, no nos hemos enfocado en mirar la personalidad de este hombre de Bernabé, pero la Biblia dice que era un hombre muy piadoso, que era muy bueno, de buen corazón, o sea, muy noble. Recordemos, hermanos, que nadie quería a Pablo, pero Bernabé fue el que lo metió, lo presentó a los judíos, fue el único. Entonces, ese fue Bernabé. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estaban haciendo el grupo en la sinagoga? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando y orando. Entonces, hermanos, viene el Espíritu Santo y les dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra los que yo los he escogido. Digo, y me he preguntado, y usted se va a preguntar, ¿y por qué a Bernabé y por qué a Pablo? Pues porque el Espíritu Santo, porque Dios así desde un momento los escogió. Desde el momento que los llamó, hermano, para eso fueron hechos, para eso fue el servicio de ellos. Simplemente ya estaban listos. Ya estaban listos, ¿para qué? Para entrar al lugar. Ahora, quiero que miremos esto, ¿verdad?
Toda persona que es llamada al ministerio tiene que tener una preparación. Amén. Todos tienen que tener una preparación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos, tal vez no, ¿verdad? Hemos venido de otras iglesias donde yo entiendo y estoy de acuerdo que buscamos, nos llenamos de la presencia del Señor, y viene el pastor y nos ungen. "Oh, ya vete al ministerio, ya estás listo", pero no se preparan, no hay conocimiento, no hay estudio, hermano, y pasando un tiempo las historias son tristes, ¿verdad? Entonces tiene que haber una preparación. Otra de las cosas, el que no sirve en su iglesia no puede servir afuera, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque primero inicia en la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué hay allí? Hay algo en común en la sinagoga. Dice que todos estaban ayunando, todos estaban orando, todos estaban en común en un sentir, ¿verdad? Entonces viene el Espíritu Santo y llama a dos hombres. Dice, ministrando estos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No vamos a hablar mucho de la imposición de manos, hermanos, porque estos temas es extenso y también es espiritual, pero en aquel momento, ¿verdad? En aquel momento, ¿qué es imponerle las manos a los que ya se van? ¿Verdad? Vamos a hablar poco de esto. Pero ¿sabe qué? Hay ministerios, hermanos, que ungen a sus ministros, a su, ¿cómo se les llama? A los que se van a la obra de afuera, los misioneros, ¿verdad? Y se olvida de ellos la iglesia. Solamente los manda 6 meses y un año, y después de un año se olvidaron. Imponer las manos, hermano, en este caso, ¿verdad? Porque hay mucho de esto, hermano. Imponer las manos significa que la iglesia se identifica con ellos, que les va a soportar primeramente en la oración y en lo económico, porque el misionero no es solo, tiene familia. El misionero no es solo, hermano, comen también y van al baño como usted y yo lo hace, ¿verdad? Tienen gastos y se van a dedicar a la expansión del evangelio, el ministerio que el Espíritu Santo los apartó. Entonces la iglesia, los ministros de aquel momento van y le ponen las manos y se comprometen: vete, ¿verdad? Nosotros te vamos a soportar en la oración y en lo económico. ¿Qué más podremos decir, hermanos? ¿Verdad? Podemos agregarle muchas cosas, pero había una unidad, un compromiso entre ambos. ¿Qué significa también? Que Pablo y Bernabé tenían cargo en la iglesia, y de ese momento, ¿verdad?, iban a ser sueltos, descargados, desligados del cargo de la iglesia, y tenían que ir a un lugar. ¿Cuál es lo importante, hermanos, de ungir a los que van a evangelizar, a predicar? ¿Sabe por qué, hermano? Pablo y Bernabé ya no iban a ir a la iglesia donde están los creyentes, a las sinagogas ahí. Sí iban a ir, claro que sí, iban, pero iban a llegar a donde nunca se había predicado un evangelio, donde, hermanos, la brujería, las tinieblas, las hechicerías era tremendamente fuerte. Yo no sé si usted alguna vez ha visto de esas películas griegas que pareciera que es mentira, que pareciera que es ciencia ficción, pero no, hermano, son reales esas películas, donde usted ve los consejeros, usted ve los reyes, y todos, ¿quiénes son sus consejeros? Hechiceros, brujos, falsos profetas, mentirosos. Cuando fue Moisés y Aarón a hablar con Faraón, ¿quiénes eran sus consejeros? Hechiceros. Ahora, no nos vamos a Egipto, nos vamos a Grecia, donde toda la sabiduría. El pastor hablaba un poquito hace como un mes hablando de los griegos, de la sabiduría, el conocimiento que ellos tienen, de cómo han marcado la historia ellos, ¿verdad? Cómo todo el mundo está marcado, todos estamos marcados por el conocimiento de los griegos. Por ejemplo, si usted no sabía, Marte se llama Marte porque los griegos le pusieron Marte, Júpiter, Neptuno, Plutón.
tierra. La tierra pues no, y es algo bíblico, ¿eh? Pero hermano, todo viene, la mayoría de los griegos, la lectura de los horóscopos, todo eso. Sabemos que de la Gran Babilonia también venía todas esas mentirotas, pero los griegos las han... Pero eso no es nada, hermano. Las hechicerías, las brujerías que ellos hacen, los brujos convirtiéndose en animales, o sea que estos no son mitos, son cosas satánicas oscuras. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero contar? Que Pablo y Bernabé se iban a meter en medio de esa gente. ¿Y qué les quiero preguntarles, hermano? ¿Y qué pasa si Pablo y Bernabé van con su propia fuerza? No llegan a entrar. ¿Qué se necesita Pablo y Bernabé? El apoyo de su iglesia, las oraciones. ¿Por qué? Porque la fuerza de dos hombres estaba en la unidad y en el clamor de un pueblo que estaba orando. Señor, protégelos. Señor, guárdalos de la sombra destructora. Guárdalos del maligno. Guárdalos del brujo que se lo van a enfrentar. Guárdalos del corazón malo de los hombres. Hermano, estos hombres iban a enfrentar a un terreno fértil, un terreno que no había evangelio para nada. Un terreno, hermano, totalmente satánico. Y era el principio de las cosas. Era el principio. Ahora, hermano, yo le pregunto como iglesia, ¿qué va a hacer el pastor si no tiene una iglesia que lo apoye en la oración? Tarde o temprano, hermano, es humano y siente. Si usted quiere hacer la prueba, agarre una aguja y píquese aquí y vaya y le pique al pastor a ver qué hace también. También va a gritar como usted. O sea, mucha gente piensa que los pastores no se enferman. Bueno, no, porque yo no. Una vez lo he visto enfermo. La otra vez nomás me habló por teléfono que estaba enfermo, pero una vez sí lo vi. Pero hermano, son humanos. ¿Y qué necesitan ellos, los siervos del Señor? Oración. Amén. Cuando nos levantamos por la mañana, Señor, gracias te doy, gracias por la vida, por mis hijos, por esto, lo otro. Guarda a mis hijos cuando vayan a la escuela, porque no saben si el maestro es satánico. Guarda a mis hijos de ese maestro, guarda a mis hijos en el bus, guarda a mis hijos en la calle, guarda a mi esposa que se queda, guárdame en el trabajo de una mal caída, guarda a mi pastor, protégelo también, guarda a mis hermanos. Hermano, todas esas oraciones están. Alguien nos dice, ay, que no hay ni que orar, hermano. Por favor, ¿verdad? Todo esto, hermano, de protégenos, alúmbranos, ¿verdad? A veces yo soy muy malo para aprenderme los nombres, pero me acuerdo de las caras. Y ya con eso, hermano, yo creo que dice una persona, es que Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces yo no me acuerdo el nombre, pero está la cara en mi mente. ¿Ya? Protege a esa persona, protege al hermano, a la hermana. Hermano, nosotros necesitamos la intercesión de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y yo les puedo decir algo, hermano. Lo he aprendido y lo he visto. La vida espiritual del pastor, casi un 50% depende de la iglesia. Es que así es, ¿verdad? Porque si hay un grupo, ¿verdad? Que siempre al levantarse, al acostarse, en las reuniones, todo, el siervo del Señor está presente en su corazón, hermano. Vamos a mirar un pastor, ¿verdad? Lleno de la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a mirar un maestro lleno de la presencia del Señor. Vamos a mirar ministros de alabanza llenos de la presencia del Señor, porque hay un pueblo intercediendo por ellos. Amén. No solamente es la fuerza de uno, hermano, porque uno somos débiles. Necesitamos de cada uno de ellos. Poniéndole las manos la iglesia a Bernabé y a Pablo, son impuestos, se comprometen a orar por ellos. Me comprometo que voy a interceder por ti, Pablo, Bernabé. Vayan a donde Dios los ha apartado, porque Dios les ha dado las fuerzas, la estructura para que vayan y prediquen el evangelio. Váyanse ungiéndolos, ¿verdad? Y se apartaron y se fueron. Hay mucho más sobre la imposición de manos. Amén. Entonces sigamos hablando de esto. Y los despidieron, hermanos, y se fueron. Amén. Quisiera yo entrar del 4 al 2, hermanos, ya para terminar.
ya del 13 al 40, el 52, ¿verdad? Miramos eso. Dice, entonces, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, ¿por dónde, hermano? ¿Quién los envió? O sea que no fueron a donde ellos querían. Amén. Donde ellos querían. Yo me acuerdo que el pastor dijo, yo me voy a Estados Unidos unos 4 o 5 años y ya me vengo. No, ya han pasado como 14 años y aquí está. Ahora menos se va, ¿verdad? Que no lo dejan ustedes. Pues yo quiero decir, el Espíritu Santo dirá. Amén, porque Él nos va a mover a donde sea necesario, ¿verdad? Y a veces el corazón está aquí, hermano. Y yo he escuchado al pastor, dice, no, si un día yo voy a comprar una casa, la voy a comprar en Chajailas allá, porque ahí está la iglesia. Y yo digo, eso dice él, porque su corazón está allá. Pero si el Espíritu Santo le dice, mira, úngeme a Mayra y a Kiko para que seamos pastores y tú te me vas a otro lugar, y aunque esté la casa aquí, él tiene que obedecer, hermanos. Amén. Es que esto es así. Se pusieron serio, Kiko se enfocó en la cámara, ¿qué pasa? ¿Quién está mirando por ahí? Bueno, es que hay cosas, hermanos, que uno está fuera de control. Uno no está en nuestras manos decidir. Sírvale en el Señor Jesús y el Señor decide en nuestra vida. Amén. Yo creo que Pablo, ¿usted cree que por gusto, hermano, andaba recibiendo pedradas en la cabeza? Una vez el hermano de Abimaí, hermano, llevó una troca Toyota allá a Chiapas y andaba allá de loco, ¿verdad? En otra vida. Y hermano, en una de esas se resbala y se mete al lodazal y la raya la troca con el alambre. Llega el dueño del terreno y lo empieza a regañar y regañar. ¿Por qué? Mira cómo hiciste mi terreno, mira cómo tiraste mi cerca. Y él escuchando y le dice, ¿y tú crees que por gusto lo hice? Pues fue un accidente, ¿verdad? Nadie lo hace por gusto, hermano. Nadie se afecta totalmente por gusto, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que pasan. Pero en el sentido de nosotros, el que es guiado por el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces sigamos con el versículo, hermano, 5. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿A dónde, hermanos? En las sinagogas, ¿verdad? Y tenían también a Juan de ayudante. Qué importante, hermanos, son los ayudantes. Amén. Yo me acuerdo cuando yo crecí en la iglesia, hermano. Bueno, yo ya llegué de adulto, ¿verdad? Pero yo me refiero a crecer, ¿verdad? En el evangelio. Yo me acuerdo que el pastor tenía ayudante. Después se titularon que el escudero y todo eso, ¿verdad? Y hermano, yo me acuerdo de todo eso. Entonces es cosas, y es bíblico. Son cosas, ¿verdad? Que uno ve. Y Juan era uno de ellos, ayudante. ¿Qué era ayudante? A la Biblia no dice que predicaba. La Biblia no dice pero probablemente lo hacía. Administrar, hermano, el cargar las cosas, ayudar al pastor y todo, es una bendición. ¿Y sabe qué, hermano? Se recuerda de, ¿cómo se llama? El ayudante de Elías, Eliseo. Qué bendición recibió Eliseo por ser ayudante. O sea, que una bendición. Bueno, sigamos, hermano. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, ¿qué, hermano? Falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, ahí, hermano, ya el primer nombre, ¿verdad? ¿Lleno de qué, hermano? ¿Y qué significa lleno? Guiado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, porque lleno, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es fijar los ojos?
¿Sabe usted, hermano, que los ojos reflejan muchas cosas? ¿Sabe que un especialista, hermanos, en las enfermedades, los doctores, los psiquiatras, que es lo que una de las cosas, agarran una lamparita específica, ¿verdad? Y que le abre el ojote y le alumbra. ¿Por qué? Porque el ojo refleja. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Fijando en él los ojos, ¿verdad? Mirando, fijándose, porque yo creo que Pablo se enojó. Fijándose en los ojos, le dijo: hijo del diablo, mentiroso, ¿verdad? Porque ahí puede decir usted: ah, no, pero es Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús, pero no tiene nada que ver, hermano, que era hijo de Jesús. Era Bar Satanás, yo creo. Porque entonces, fijando en los ojos, dijo: lleno de engaño. ¿Y quiénes son los que están llenos de engaño? ¿De quiénes son los mentirosos, hermanos? ¿Verdad? Lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Yo y usted, hermano, estamos leyendo algo, ¿verdad? Que nuestra imaginación es corta. Pero ¿sabe qué? Espiritualmente, Pablo se estaba enfrentando a Satanás allí. Había una guerra de poderes entre las tinieblas y la luz. Amén. Pero había una promesa que Pablo cargaba, que las tinieblas no prevalecerían contra la iglesia. Pablo, conociendo el evangelio que él predicaba, y luego la llenura del Espíritu Santo, hermano, él no era el valor de hombre que tenía, sino era la presencia del Espíritu Santo que lo guiaba a enfrentar las tinieblas, no tenerle miedo. Con ese valor le ve y lo enfrenta y le dice: hijo del diablo, ¿cuándo vas a parar de mentir? ¿Cuándo vas a parar de trastornar? O sea, le está diciendo a Satanás: estás derrotado, Satanás, no vas a aguantar. Vamos a predicar este evangelio hasta lo último de la tierra, se oponga quien se oponga. Amén. Entonces Pablo le suelta. Alguien me dijo: Pablo dijo que le soltó una maldición. Yo no creo que fue una maldición, sino declaró una palabra. Amén. Declaró una palabra. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo también venía de las tinieblas. Y Pablo recordó cuando Jesucristo se le presentó. ¿Y qué le pasó a Pablo? También se quedó ciego unos días. Entonces Pablo declara unas palabras, pero yo creo, hermano, que era la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aunque este era un satánico, un brujo y todo, pero había la misericordia de Dios. También le cayó una ceguera por un tiempo, no de por vida, esperando que se arrepiente, que no se pierda, porque ese es el Dios que nosotros conocemos. ¿Cuánta paciencia Dios no nos ha tenido a nosotros? Mire, nosotros le fallamos, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos cosas, hermano, y delante de Dios es pecado, y Dios nos tiene paciencia y no nos mata. ¿Sabe por qué? Porque quiere que nos arrepentamos. ¿Por qué? Porque no quiere que nos vayamos. Y Dios, y Jesús hizo con eso, hermano, con aquel brujo, con aquel falso profeta, que no se perdiera. Entonces, hermanos, dice aquí que Pablo le dijo, el versículo 11: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Siempre Dios estaba a favor de la iglesia, pero en ese momento ahora estaba contra un ser humano. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inminentemente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén, aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros conocemos el evangelio, porque siempre hay gente que nos quiere escuchar, y yo estoy seguro que ahorita hay gente que no nos está escuchando en vivo, pero nos va a escuchar después, porque el video ahí queda, ¿verdad? Porque hay gente que quiere escuchar el evangelio, quiere oír la palabra de Dios, hermano. Y qué bonito es cuando se habla la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Yo en lo personal puedo decir, cuando estoy escuchando una palabra del Señor, de repente se me pone la piel en China, pero no es, hermano,
el frío, sino es el poder de la palabra del Señor que me toca mi vida. Y me inquieta, me pone como nervioso. Y a veces digo, el pastor ya, párale. Pero no es el pastor, es la palabra del Señor. Y queremos seguir escuchando, seguir escuchando. Mire, yo casi tengo muy poco tiempo para estar leyendo, pero me gusta mucho escuchar, hermano. Me gusta mucho escuchar y me he comprado unos AirPods y ahí estoy escuchando, escuchando y me la paso horas, hermano. Si usted dice, es que al hermano le gusta estudiar, tal vez muy poco, pero sí escuchar. Y mi tiempo no lo desperdicio, porque siempre estoy escuche y escuche la palabra del Señor. Amén. Y se lo recomiendo, se lo recomiendo. Hermano, con esto concluimos la enseñanza del capítulo 13. ¿Hay preguntas, hermano? ¿Comentarios? Sí, hermano. Uh-huh. Amén. Uh-huh. Mire, la palabra dice, Dios dice que cuando venimos al Señor, traemos nace una fe como un grano de mostaza, pero no significa que esa fe, ese grano, así va a ser de por vida, sino esa fe germina y crece un árbol gigante. Cuando venimos a la casa del Señor, hermano, por primera vez hay un tiempo de escuchar, de crecer, y vamos creciendo poco a poco, poco a poco. Y no es posible que pasen años y estemos igual, ¿verdad? Llega el momento que tienes que ser usado y romper esa hielera, ¿verdad? Esa vida espiritual, porque no podemos seguir así, hermano. Entonces yo lo que creo es eso, de que si uno no quiere servir, si uno está así seco y todo, no es la culpa de nadie, es personal, ¿verdad? Eso es lo que creo yo, pues, de que es algo que el que está sentado es porque quiere sentarse, así quiere vivir. O, decía el pastor hace como 2 meses atrás, el pecado nos enfrenta, nos confronta y no nos deja mover, ¿verdad? Es algo que nosotros mentalmente ahí lo cargamos, ¿verdad? Esa es mi opinión, hermano. Uh-huh. Uh-huh. Los dones, uh-huh, 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 uh-huh. Sí, claro, hermano, de acuerdo, ya lo entendí. Uh-huh, uh-huh.
sea, los órdenes, ¿no? Que haya orden. Ujú. Amén. 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 Otro comentario, hermano. Yo me acuerdo cuando cierto pastor me dijo, ¿quieres enseñar? Yo nunca me había parado a enseñar, hermano. Y me paré y me hice bien mi Biblia, pero era fiel a la iglesia. Es lo que está diciendo el pastor, pues. Era fiel, ahí estaba y todo, pero nunca me había parado. Y me paré, me fue como feria, hermano, déjame decirle. ¿Te acuerdas? Todo tiene un inicio, todo tiene un inicio, hermano. Si yo me hubiera dicho, no, ya no, no, ya no. Si yo hubiera dicho, no, ya no, ya no, ¿dónde estuviera yo, verdad? Pero todo tiene un inicio, hermano. Y ¿sabe qué? Agarré coraje y mi esposa fue testigo que a veces me compré diferentes Biblias, ahí estoy leyendo las Biblias, estaba comiendo y leyendo allá, o sea, porque yo dije, no, esto no va a ser así. Yo me esforcé, ¿verdad? Pero todo tiene un inicio de las cosas. Amén, hermano. Otro comentario del estudio. No me vaya a preguntar algo fuera del tema, ¿verdad? Porque es el tema. Preguntas del tema. Muy bien. Si no hay, hermanos, dejamos la parte al pastor. Si no, antes orar por la palabra, ¿verdad? O quieres culminar, Abby. Bueno, le damos la parte al pastor y amén. Dios les bendiga, hermanos.